Hoy día lo que se ha trabajado, ¿qué cosa es? Gracias. No, vamos por acá. Las muestras fueron glucosa, el cual es un monosacárido, la sacarosa, que es un oligosacárido, y el almidón, que es un polisacárido. Trabajaron con Molich, ¿cierto? Entonces, ¿con quién te dio positivo? Glucosa, con sacarosa, con almidón. ¿Y tu muestra problema? Entonces, ¿qué reconoce Molich? ¿Cuál es tu conclusión? Conclusión que Molich muy bien identifica carbohidratos. Por lo tanto, tu muestra problema, ¿qué cosa es? Ahora viene la pregunta. ¿Qué cosa es un carbohidrato? Carbohidrato también es conocido como hidratos de carbono, glúcidos o azúcares. Y se definen como biomoléculas formadas por monosacáridos. ¿Pero qué cosas son monosacáridos? Esa es la pregunta. Para ello, te presento a uno de ellos. Este es un monosacárido. Y te presento a otro. Este es otro monosacárido. ¿Qué tienen de especial ambas estructuras? Los grupos, ¿Qué grupo funcional aldehído, está presente? aldehído, ¿Qué grupo funcional tiene? cetona, Aldehído o cetona, que tiene un montón de ¿qué? alcohol Alcohol. ¿Cómo se llama el grupo del alcohol? y hidroxi. Hidroxi. Por eso se les conoce así. Son aldehídos o cetonas polihidroxilados. Esa es la característica de un monosacárido. Ante esa idea, los monosacáridos se dividen en dos grandes grupos: las aldosas y cetosas. Todo lo que termine en osa, ¿qué significa? Carbohidrato, Carbohidrato. Todo lo que termina en asa, ¿qué es? enzima. Enzima. Entonces, por eso, todo lo que termine en osa, no te olvides que es un carbohidrato. ¿Y por qué se le llamará aldosa? ¿Porque qué contiene? ¿Y por qué cetosa? Porque tiene una cetona. Entonces, la D-glucosa, que es esta de acá, ¿qué es? ¿Una aldosa o cetosa? Sin miedo, ¿qué cosa es? Aldosa, ¿cierto? ¿Y la D-fructosa es una aldosa o cetosa? Cetosa. ¿Y las sumas de aldosas y cetosas qué te dan? Monosacáridos. ¿Ok? Ya tienes la primerita. Sin embargo, nosotros no solamente estamos trabajando con monosacáridos, estamos trabajando con la suma de ellas. ¿Qué pasa cuando una D-glucosa se une a una D-fructosa? ¿Qué te da? Ok, un disacárido. ¿Cuál es el nombre de ese disacárido? Fructosa más, sacarosa, sacarosa. Sacarosa, exacto. Por eso no ingresé. Sacarosa. Esas son preguntas clásicas del examen de admisión, bueno, eran en mis tiempos. Glucosa más glucosa, bro. Glucosa más glucosa, ¿qué es? Maltosa. Hay tres, profe, creo. Hay dos tipos. No, hay tres. Una varían por acá en alfa. Maltosa, y la otra ¿qué es? Galactosa. No. Celuliosa. Ah, sí. Maltosa o celuliosa. Y la unión de la D-glucosa más D-fructosa, ¿qué te da? No sé. Sacarosa. Y la unión de la D-glucosa con D-galactosa, ¿qué te da? Galactosa, ¿cierto? Entonces, eso también lo vamos a explicar en la siguiente clase. ¿Qué? Bien, jóvenes. Entonces, la sacarosa se considera dentro de los grupos de los oligosacáridos, pero específicamente puede ser definido como un disacárido porque está formado por dos monosacáridos. Un oligosacárido es la unión de dos, ¿hasta cuánto? Hasta más. Hasta 10 monosacáridos. Porque la unión de varios, n veces, ¿qué te da? Polisacáridos. ¿Cómo pasamos biología? Ya está. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, entonces, vamos a analizar algo interesante. Vamos a ver el caso de la siguiente reacción, que es el reactivo de Fettig. El reactivo de Fettig te va a dar positivo cuando tienes un rojo ladrillo como precipitado. Ante ellos, ¿quién te dio rojo ladrillo en la segunda reacción? La glucosa y la muestra problema. ¿Vale? La glucosa, ¿qué más? La muestra problema. Excelente. Ay, no, Y la pregunta. muestra problema. Detén un momento ahí para que puedas sacar tu producto
poquito Que de nos ensayo. pregunte. Ya dio la reacción, pero el no, probablemente es porque falta más carbonato. Hazme carbonato de sodio. Ya está, en cubitos así. Hielo, chocolate. Es el último día. ¿Cómo pasaron 15 semanas? Quiero regresar a la que tenía. Aún siento que llegué todo. Vi a Adrián todo nervioso. ¿Qué? Adrián todo nervioso. Ah, todo calladito. Todo calladito. Ah, pero después. Así se marchó. ¿De antes? No, nadie. ¿Tú creo que así con Cautino? ¿Qué cosa? Te conocías de primer ciclo con Cautino. Son mis todos nuevos. Te veía solamente en Italia. Deberías. O sea, sabías quién era, pero o sea, de vista. De vista. En la interfaz que se usa. Yo nunca los había visto. Ajá, una coloración. Un anillo, también puedes decir un anillo de qué color. Tú también. Ok, regresando aquí entonces, vamos a ver lo siguiente, gracias. Observen un momento acá ahora. ¿Qué significa que te dé positivo con Feli? Y también vamos a analizar con Tollens, porque ambos cumplen la misma función. En Tollens, ¿en dónde te dio el espejo de plata? Cosa y muchos problemas. Solo reconoce ¿En dónde? ¿En quién? En glucosa y quién más? Muestra problema. O sea, los dos cumplen la misma función porque ambos son agentes oxidantes. Si son agentes oxidantes, ¿qué hacen con las muestras que te dieron positivo? Las oxida, ¿Qué hace un agente oxidante? reduce. El agente oxidante se reduce, pero la muestra ¿qué pasa? Se oxida. Entonces la conclusión es esa. En la conclusión, ¿quiénes se oxidan? ¿Quiénes están oxidando? Gracias. Los monosacáridos. Bueno, La glucosa y quién más? la muestra problema. Y la muestra problema. Entonces tú dices acá como conclusión, Feli y Tollens reconocen carbohidratos que se oxidan. Ya está. Que aquellos carbohidratos que se oxidan se les conoce como azúcar reductor. Ya está. Porque si se oxida, ¿qué pasa con el azúcar? Se reduce. Por eso es un agente reductor, un azúcar reductor. Entonces vamos a definirlo. ¿Qué es un azúcar reductor? Si es azúcar es un carbohidrato, ¿cierto? Es un carbohidrato, ¿qué pasa? Carbohidrato, muy bien, que se oxida. ¿Pero con qué tipos de agentes oxidantes? ¿Con quién? Felin y Tonix. ¿Con Feli o también con quién? Con Tony. Ya está. Esa es su definición. ¿Entendido? Con esa idea voy a trabajar el primer caso. Ustedes me indicaron, profesor, ¿quiénes se oxidó? ¿Quiénes se oxidaron? Monosacáridos. Entonces puedo establecer una conclusión. Caso, primer caso. Todos los monosacáridos se oxidan. Eso sería tu conclusión. ¿Está bien? Todos los monosacáridos se oxidan. Pero los monosacáridos, ¿en qué se dividen? ¿En qué se En dividen? Aldosa, En aldosas y qué más. cetos. ¿Por qué se les llama aldosas? Porque tienen un grupo aldehído. Aldehído. ¿Por qué se les llama cetosas? Porque tienen un grupo Porque cetona. tienen cetos. Pero, oye, Feli, ¿para qué era específico Feli? Aldehído. ¿Para el colegio? No, aldehídos. ¿Para qué? Aldehídos. Para fenoles tampoco. Aldehídos. No, ¿para qué? Aldehídos. Aldehídos, ¿cierto? Entonces, ¿quién dará positivo? ¿La aldosa o la cetosa? La aldosa. La aldosa te da positivo. ¿Y qué pasa con la cetosa? ¿Te dará? No. Uno era amarillo y otro era
Ah, sí, sí. Amarillo y naranja. Les voy a explicar qué está sucediendo. Teóricamente hablando, ¿quiénes se oxidan? ¿Los aldehídos o las cetonas? Aldehídos. ¿A qué se oxida un aldehído? Y en el caso de los azúcares, ¿te acuerdas cómo se llama? ¿Cuál era la nomenclatura común en ácidos carboxílicos? ¿En qué finalizaba? Ah, hilo. ¿En oco o en Ico. Entonces se forma un ácido aldaico, así se llama. Porque termina en ico. ¿Y eso qué cosa es? Un ácido carboxílico. Entonces, las aldosas se oxidan a ácidos aldáricos. Y la evidencia es que el reactivo de Fehling, ¿qué te da como evidencia? ¿Y cuál es la fórmula de ese rojo ladrillo? Ah, Óxido cuproso, ¿cierto? Que cae, esa es la evidencia. No se olviden, esas cosas puedo preguntar, tengan cuidado, evidencias, cuál es la fórmula. Hasta ahí está bien. Pero ¿qué pasa con las cetosas, profesor? Las cetosas tienen cetonas. ¿Y usted qué me enseñó? ¿Que las cetonas se oxidan o no se oxidan? No se oxidan. Sin embargo, en los carbohidratos aparece algo interesante. Fehling, ¿en qué medio trabaja? ¿Qué medio es ese? básico. Ácido básico. 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 ¿Y Tollens en qué medio trabaja también? Básico. Básico. ¿Y qué de especial tiene cuando un carbohidrato lo colocas en medio básico? Sucede lo siguiente. Que una aldosa se convierte en una acetosa y una acetosa se puede convertir en una aldosa. Solamente eso va a ocurrir ¿en qué medio? En medio básico. Entonces, analicemos en este caso. No conviertas las aldosas porque ya sabes que se oxidan. Pero ¿qué pasa cuando una acetosa le agrego Fehling? ¿En qué medio estoy? Básico. Medio básico. Entonces, una acetosa en medio básico, ¿en qué se convierte? Una aldosa. ¿Y la aldosa qué tiene su estructura? Aldehído. ¿Y el aldehído se oxida o no se oxida? Sí. ¿A qué se oxida? ¿Cómo se llama? Ácido aldálico. ¿Y cuya evidencia de la reacción qué cosa es? Óxido cuproso que cae como rojo ladrillo. Si te hubiera puesto acá Tollens, ¿cuál es la evidencia de Tollens? Óxido. Espejo de plata, pero no vas a colocar espejo de plata. ¿Qué se coloca ahí? Ah, plata cero. Ah, cero. Cero. Plata cero. ¿Entendido hasta ahí? Entonces por eso la conclusión, chicos, es la siguiente. Primera conclusión. Hoy acabó. Todos los monosacáridos que pasan se oxidan. ¿Pero en qué medio? Ácido básico. Muy bien, en medio básico. Eso es bueno. Eso es para monosacáridos. Pero también hemos trabajado la sacarosa, que es un oligosacárido. ¿Cuál sería la conclusión en función de lo que has trabajado? Que la sacarosa no reacciona en Te un da medio básico. negativo con Fehling, ¿cierto? Entonces, ¿se oxida o no se oxida? No se oxida. Si no se oxida, ¿es un azúcar reductor o no es un azúcar reductor? No es. Pero eso no lo puedo generalizar. Va a haber casos de oligosacáridos que sí se oxidan y otros oligosacáridos que no se oxidan. Es decir, va a haber casos que sean azúcares reductores y otros no. ¿Cómo podemos detectar eso? Aquí está la sacarosa. Entonces, esta es otra representación de los carbohidratos. Y quiero que observen algo interesante. ¿Cómo en esta estructura, si yo te coloco esto en el examen, que te coloco esto en el examen, que te coloco esto en el examen, ¿ok? Y te pregunto, ¿será un azúcar reductor? Si te coloco esto en el examen, ¿será un azúcar reductor o no? Ya fundamento. ¿Por qué? Porque es un Porque es una aldosa, ¿cierto? ¿Y la aldosa qué tiene? aldehído. Un aldehído. ¿Y se oxida o no se oxida? Se oxida. ¿Se oxida o no? ¿Sí o no? No, cetona no. ¿Pero qué medio estoy trabajando? ¿Se oxida o no se oxida? Sí. ¿En qué medio se oxida? En base. Porque la acetona ¿en qué se convierte? Ah, El firme. aldehído ¿en qué se oxida? Ácido carboxílico. ¿En qué es el ácido aldálico? Ese ya. ¿Entendido? Ok, pero si te coloco eso en el examen. Esa es otra manera de analizar. Para poder determinar justamente que este sea un azúcar reductor o no, existe una terminología. Reconocer los carbonos anoméricos. ¿Qué cosa es un carbono anomérico?
carbono anomérico en estructuras cíclicas, porque estos son estructuras cíclicas, que en teoría de la próxima semana te voy a decir, o formar estructuras cíclicas, un carbono anomérico es aquel carbono unido directamente a dos átomos de oxígeno. ¿Entendido? Ya está. Entonces yo te pregunto, he etiquetado los carbonos como 1, 2, 3, 4, 5, 6 y por el otro lado he etiquetado como 1', 2', 3', 4', 5' y 6'. Solamente los he etiquetado. ¿Por qué les he puesto prima acá? Para no confundirlos con el otro ciclo. Nada más por eso. Entonces yo te hago la pregunta. En grupos ustedes determinen cuántos carbonos anoméricos existen y cuáles son. A ver, analicen, vamos. Por favor, ¿cuántos dicen? 2 o 3, no sé. 3. No veo. 3. Ya, ya, por eso me está diciendo 8. Ya, ok. Primero, vamos a analizar esto. ¿Este carbono será o no será? Debe estar unido a cuántos carbonos, a dos átomos de oxígeno. ¿A qué? Acá está unido a uno, está unido a otro carbono. Y a dos, profe, dos. ¿Este será o no será? No, solamente un oxígeno. Un oxígeno. Un oxígeno. Pero este de acá, sería, ¿cierto? Este es un carbono anomérico. Si había dos, profe. Había dos, ¿verdad? Y ahora, de este caso, ¿cuál es el otro carbono anomérico? El 1' no es. ¿Cuál es? El 2'. Ya está. Ya determinaron los carbonos anoméricos. Esa es la primera parte. La segunda parte, para poder ver si será un azúcar reductor, es la siguiente. Para que sea un azúcar reductor, el carbono anomérico debe estar unido, obviamente directamente, a un OH libre, así se le conoce. Por ejemplo acá, este carbono anomérico, ¿está unido directamente a un OH o no? No está. ¿Este carbono anomérico está unido a un OH? ¿Cuál es el OH? Es carbono, cuidado. Tiene que ser OH directamente. Acá, ¿está unido a un OH? No, está unido a un carbono. Entonces, ¿los carbonos anoméricos están unidos a un OH o no? No. Por lo tanto, ¿será o no será un azúcar reductor? No es azúcar reductor. ¿Entendido? Si yo tengo esta estructura, imaginemos por acá. ¿Cómo que qué es eso? Voy a etiquetar al azar los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gracias. A ver, determinen cuántos carbonos anoméricos hay y si será un azúcar reductor o no. Sí, es 5 y 8. El 7 también. También puede ser 7. Y el 8 también. 8. Ay, el 1 también. Pues. El 1. 1, 5, 7, 8. ¿El 1 será? Sí. No, está unido a dos OH directamente. Pero Carbono, ¿cierto? ¿Está unido? tiene un oxígeno. Ese será un carbono anomérico, ¿cierto? Sí. Porque está unido a dos átomos de oxígeno. ¿Este de acá? No. ¿Este de acá? No. ¿Este de acá? No. ¿Este de acá? Sí. Sí, es otro carbono anomérico. Este también sería. Por este lado, este carbono. No. Este carbono. No. Este carbono. No. Este carbono. Sí. Muy bien, excelente. Este carbono. Sí. También excelente. Entonces, ¿qué carbonos son los que se pueden oxidar? El 8, ¿Este 7. podría ser? Sí. Porque ¿qué tiene? 8. Este Sí. también, muy bien. ¿Este? No. No, muy bien. ¿Y este? Sí. Sí, porque tiene un H. 20 en Por lo práctica. tanto, ¿será o no será un azúcar reductor? Sí. Porque tienes, basta que tengas uno. ¿Será o no será un azúcar reductor? Sí
azúcar reducido. ¿Entendido? Basta que encuentres. Y por último, hicimos ¿qué cosa? Hidrólisis. ¿Qué es lisis? Rompimiento. Rompimiento. Entonces la sacarosa, que es un disacárido, se rompe para formar ¿qué tipo? Monosacáridos. Monosacáridos. ¿Cuáles son los monosacáridos de la sacarosa? Glucosa más qué? Fructosa. Fructosa. Acá también glucosa más fructosa. Pero para poder observar que se formaron monosacáridos, le agregué felin, ¿te acuerdas? Felin. Y acá también le agregué felin. Pregunta, ¿en qué caso te dio positivo? ¿Sin ácido o con ácido? Con ácido. Con ácido. Este te salió positivo y este ¿qué significa? Que te salió negativo. Entonces, ¿en dónde sucedió la hidrólisis? ¿Sin ácido o con ácido? Eso quería demostrar. Que para que suceda una hidrólisis necesita un catalizador. ¿Y cuál es el catalizador? El ácido. ¿Cuál es el Ácido. catalizador? El ácido clorhídrico que agregaste. ¿Entendido? Listo, chicos. Los invito entonces cordialmente a